Martes 27 de septiembre del 2022. Bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Les vamos a llevar a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional y mundial. Saludamos como todas las mañanas a nuestros compañeros Lautaro y Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días, compañeros. ¿Todo bien? Oye, Mero, muy bien. Con mucha energía. Eso, esa es la actitud de Andreita. Muy bien. Vamos enseguida a revisar las noticias, amigos televidentes. Tenemos la información de que el presidente de la República ha ordenado el demoler la estructura en donde funcionaban los dormitorios de los capitanes, ¿no? De los oficiales de la Escuela Superior de Policía. Así es que esta es una noticia que vamos a revisarla, Lautaro. Sí, justamente, Vero. Primero, buenos días, Andrea, amigos televidentes y radioescuchas. Efectivamente, el denominado Castillo de Grayskull, ya les vamos a contar por qué tenía este nombre, este lugar, pues será derrumbado y en su lugar van a construir uno nuevo con énfasis en el respeto a la mujer, en los derechos de género. Le vamos a explicar de qué se trata esto a raíz del asesinato de María Belén Bernal en ese punto de la Escuela Superior de la Policía. Sin duda es un acto que simboliza muchísimo frente a este caso tan lamentable que hemos nosotros presenciado, el fallecimiento, del asesinato, mejor dicho, de la abogada María Belén Bernal. Y también, Andreita, vamos a tener en nuestro set de entrevistas al ministro de la Producción, Julio José Prado, con quien vamos a conversar acerca de cómo avanzan, sobre todo los temas en las mesas de diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales e indígenas, y sobre todo en el tema de la producción y del subsidio a los precios de los combustibles. Vero, Lautaro, amigos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana, como siempre, todos los días. Así es, el día de hoy tendremos en esta mesa de trabajo al ministro de Producción para preguntarle también sobre temas económicos, tratado de libre comercio, además de los resultados que se obtuvieron en las primeras mesas de diálogo que ya se cerraron. Aquí le tenemos los detalles. Correcto, Andrea. Hacemos también una invitación, amigos televidentes, para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. El presidente Guillermo Lasso posesió oficialmente a Juan Zapata como nuevo ministro del Interior. Mujeres de la función pública identifican y reflexionan sobre errores en los procesos judiciales. Miles de estudiantes de tercero de bachillerato participaron en la ceremonia de juramento a la bandera. En lo internacional, Gustavo Petro reaperturó la frontera entre Venezuela y Colombia, que estuvo cerrada durante 7 años. Y en los deportes, la selección ecuatoriana afrontará su último encuentro preparatorio con miras a la Copa del Mundo de Qatar. 7 de la mañana con 3 minutos. Vamos enseguida con el desarrollo de la información, amigos televidentes. El presidente Guillermo Lasso, el ministro del Interior y el alto mando policial realizaron la clausura simbólica de la residencia de oficiales en la Escuela Superior de Policía, donde la abogada María Belén Bernal fue víctima de femicidio. El Castillo de Grayskull era como supuestamente se conocía a este lugar. Le decían así porque también parecía una fortaleza indestructible y donde no había una sola cámara. Por fuera se ve como un inmueble cualquiera, donde se sabe que pernoctan los oficiales de policía. Pero por dentro, el 11 de septiembre, se vivió el capítulo más oscuro de la Escuela Superior y ahora sus días están contados. Este edificio será derrumbado. La nueva infraestructura será inspirada en el respeto a la mujer, aunque la obra comenzará una vez haya finalizado todo el proceso de recolección de pruebas en el caso de femicidio de la abogada María Belén Bernal. Como presidente del Ecuador, pido perdón porque este hecho se haya suscitado en un edificio público. El primer mandatario y otras autoridades de Estado visitaron esta zona de la Escuela Superior con la consternación de que una mujer fue asesinada por su esposo en una de las habitaciones del tercer piso. Pero aclaran que no por el vil acto de un mal elemento se debe empañar a la labor policial. No vamos a descansar hasta ubicar a Germán Cáceres, esté donde esté en el planeta. Por eso esperan que con un nuevo modelo educativo e impulsando otros valores, el Castillo de Grayskull sea únicamente el nombre de un lugar ficticio. Además nos han informado que ONU Mujeres va a participar en la formación de policías, no solamente en los estudios con enfoque de género, sino también durante toda su instrucción, porque lo que han dicho las autoridades es que lo que sucedió ese fatídico 11 de septiembre aquí en la Escuela Superior de la Policía es algo que nunca más debe volver a pasar. Con cámaras de José Luis Gualotuña, Lautaro Andrade, Noticias 7.
bien, así que una vez de que terminen las investigaciones, lo que ha dicho el presidente Guillermo Lasso es que se destruirá esta estructura y luego se construirá una nueva con mejor tecnología. El día de ayer la madre de María Belén Bernal no estuvo presente en este acto, pero sí se pronunció respecto de estas declaraciones. Ella ha dicho que lo que ella quiere es la verdad de lo que ocurrió el día 11 de septiembre con su hija, que pues hasta ahora lo que se sabe y lo que es claro es que fue víctima de femicidio. Además, el día de ayer también hubo una reunión del mando policial con el nuevo ministro Lauta. Antes de eso, sí explicarle a los amigos televidentes el por qué se llama el Castillo de Grayskull. Bueno, hay una serie de televisión de los años 80, 90, He-Man, donde el Castillo de Grayskull era la sede donde vivía el antagonista Skeleton, y la comparación que hacen con este lugar donde dormían los oficiales de la Escuela Superior de la Policía es porque era un sitio donde no se podía destruir, donde se podía ingresar, se podía hacer de todo porque no había ni una sola cámara de seguridad. Entonces, hay un mensaje de texto del teniente Cáceres a la cadete Jocelyn S., que es una de las investigadas por este caso de presunto femicidio, donde Cáceres le dice a la cadete: tranquila, ven, vamos al Castillo de Grayskull, que ahí no hay cámaras y ahí no se van a enterar de nada. Y este mensaje que se ha filtrado y que la prensa lo conoce y ahora también la población, pues nos permite conocer el apodo que tenía un lugar que, como lo han dicho ya las autoridades, es un sitio que es la sede de un crimen atroz. Y les cuento, compañeras, que uno estando cerca de ese lugar sí sientes ahora una mala vibra, una mala sensación, porque bueno, es recordar que ahí fue donde, presuntamente todavía, porque hay que investigarlo y tiene que haber una sentencia, pero es donde habría sido asesinada María Belén Bernal, y efectivamente es un sitio que está en una esquina de la Escuela Superior. Es en el cuarto piso. Es en el tercer piso donde ocurrió eso, está la ventana donde pasa eso, ya está vacío, se nota que está vacía, no puedes ingresar, está completamente cerrado, pero se nota que de ese sitio sales a una especie de calle y que te lleva a la avenida principal de la Escuela Superior y por ahí sales. Es un trayecto de unos más o menos 5 minutos. Quizás si vas caminando, si vas en auto son 2 minutos, pero es un sitio bastante abierto. Y al lado, ahí estamos viendo en pantallas, gracias producción, ese es entonces el edificio donde se habría realizado el crimen más atroz en la historia de la Escuela Superior de la Policía. Nunca antes se había escuchado ni se había denunciado que una mujer sea asesinada en ese lugar por un miembro de la Policía Nacional. Este era un edificio donde solamente podían ingresar a pernoctar los oficiales de la policía, según inclusive dice uno de los letreros. Al lado de la palmera hay un letrero que dice habitaciones de los oficiales. Muy bien. Tienes en la parte de atrás, tienes la montaña, ¿no? Atrás está la montaña y de ahí para atrás hay también una cancha de fútbol y hay otras habitaciones, y cerca allí están también las clases, las aulas, mejor dicho, para los cadetes. Los jóvenes que vemos en pantalla son también cadetes de la policía, ellos han estado ahí. El presidente les mencionó que no por un mal elemento se tiene que juzgar a toda la Policía Nacional y les pide que esto sea una excepción de la regla. Sin embargo, recordemos también que en este momento la policía pues no goza de la mejor reputación por lo que ha sucedido y es lo que se busca cambiar. Sí, el día de ayer también, y un poco antes de que se llevara a cabo esta ceremonia ahí en la Escuela Superior de Policía, se realizó también la oficialización del ministro Juan Zapata como ministro del Interior, que reemplaza a Patricio Carrillo. También hubo pues declaraciones tanto del presidente Guillermo Lasso como del ministro Juan Zapata, en donde pues se dijeron, entre otras cosas, que va a haber pues inversión, sobre todo en las casas violetas. Se analizarán estas casas de acogida, 20 en total hay en el país. También lo que se ha dicho es que se va a pues reforzar o también dar fuerza a los proyectos de ley que tienen que ver con la violencia de género. Además, Juan Zapata, en esa declaración que fue en Carondelet, dijo que lo que ahora esperan es reforzar también el nombre de la Policía Nacional, sobre todo en la parte comunitaria. Justamente en su primer día como ministro, Juan Zapata mantuvo una reunión a puerta cerrada con oficiales de la Policía Nacional para conocer precisamente los detalles de las investigaciones para la captura de Germán Cáceres, de quien mencionaron no merece ser llamado policía. Zapata llegó a la escuela policial, donde la gran mayoría de oficiales se forman para integrar las fuerzas del orden, pero él, en esta ocasión, entró en calidad de ministro a cargo de esa institución.
La primera imagen que vio mientras esperaba el arribo del presidente Lasso era el edificio donde María Belén Bernal habría sido asesinada por el teniente Germán Cáceres. Ni siquiera le quiero nombrar, menos aún ponerle un grado policial porque no se merece. Junto a otros generales del alto mando institucional, el nuevo ministro conoció sobre el proceso investigativo para localizar y capturar a Cáceres, por lo que hizo un llamado a la conciliación con los grupos feministas. Y hago una invitación desde este lugar de una manera muy respetuosa a todos los colectivos de mujeres, a todas esas mujeres que de manera frontal y dolidas pusieron su grito de protesta y les damos absolutamente toda la razón. Pero esto tiene que terminar y tiene que terminar con planes que lo trabajemos de manera conjunta, ¿no? La veeduría ciudadana que propone el ministro tiene el fin de recuperar la confianza y aceptación de la Policía Nacional, que durante la pandemia tenía un apoyo del 92% de la población. Pero tenemos que recobrar esa confianza ciudadana y todo se recupera con resultados. Aquí venimos a exigir resultados. En el encuentro también estuvo la máxima autoridad de los 52.000 policías, el comandante Fausto Salinas, que reconoció la tarea encomendada en un plazo máximo. Y principalmente tenemos que cumplir los retos institucionales que tenemos en este momento. El primero, encontrar a la persona que causó este delito y ponerlo a órdenes de la justicia, sea en el país o fuera del país. Cáceres aún no ha sido atrapado, por lo que el viernes es la fecha límite para capturarlo, o de lo contrario, Salinas tendrá que dar un paso al costado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Ya es más corto el tiempo para el día de hoy, el que se reduce pues para la captura de Germán Cáceres. Eso es pues el tiempo que definió el presidente Guillermo Lasso, y también simultáneamente pidió que todos pusieran su cargo a disposición. Todo el mando policial debe poner su cargo a disposición. Esto se hará un análisis para mirar quién se queda y quién no respecto de la captura de Germán Cáceres. Él ahora es uno de los más buscados, de entre los 10 más buscados del país en violencia de género, en algún delito de violencia de género, está Germán Cáceres. Tenemos producción entonces ahí este tuit con esta fotografía que ha publicado el día de ayer la Policía Nacional, en donde, como podemos ver, el tercero en la primera fila se encuentra Germán Cáceres, que ahora está pues buscado por femicidio. Recordemos que por él se está dando una recompensa de hasta $20,000, y quien tenga información sobre su paradero o información que permita encontrarlo puede comunicarse al 1-800-DELITO, que es 1-800-335-486. Recordemos que incluso él ya tiene una boleta de captura que se emitió por parte de la Fiscalía General del Estado. Ya puede ser detenido. Pese a que en el cuadro, sí, lo vemos en el tercer lugar, pero es la prioridad número 1 para la Policía Nacional, según lo anunció el propio presidente y también el exministro Carrillo la semana pasada, desde el primero, y es que efectivamente, si hasta el viernes no se lo logra capturar, pues tiene que dar un paso al costado Fausto Salinas. Presumimos también que el resto de generales van a ser evaluados hasta el viernes, cuando se conozca qué ha sucedido con Cáceres, quien, por cierto, y como lo dijo Juan Zapata, no quieren llamarlo más policía, y el presidente ayer dijo también que van a hacer todo lo posible para degradarlo, para que no sea más un oficial, que no sea más un teniente. Y algo contradictorio o anecdótico es que Cáceres, antes de todos estos incidentes, tenía un perfil bastante avanzado para ascender. Decían que estaba muy cerca de llegar a capitán. Bueno, ahora hemos visto todo lo que sucedió. Y uno de los datos también importantes del que manifestó el presidente de la República es que desde el año de 2021, 214 elementos de la Policía Nacional han sido separados de la institución. Es una cifra bastante alta, tomando en consideración que se supone que para poder entrar a la policía deben seguir pues una preparación, una adecuada instrucción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es momento entonces de que el nuevo ministro del Interior pueda realizar todas las adecuaciones necesarias, no solamente en el tema de la infraestructura como tal, que obviamente sí va a tener cambios, y sobre todo en la Escuela Superior de Policía, sino también dentro de la institución en el tema de educación y preparación técnica para los elementos policiales. ¿Sabes que en eso reiteró el ministro? Este aspecto de que ONU Mujeres intervenga en la formación integral, porque no solamente son los estudios, es
toda la formación, todo el crecimiento policial que tienen que tener los cadetes, van a estar ahí inmersos, acompañando durante todo este proceso. Y también reiteramos lo que dijo, el mensaje a las activistas, a las mujeres, a los colectivos de, por ejemplo, feministas, que recordemos en semanas pasadas había ciertas discrepancias. Ahora lo que busca Zapata es que se puedan acercar y trabajar en conjunto, porque él menciona que sí, la policía tiene que tomar acciones y las está haciendo de forma administrativa e interna, pero dice que también se necesita el respaldo de la empresa privada, también de la fuerza pública, las instituciones públicas y de los colectivos civiles. Entonces parte de un todo, un cambio integral. ¿Habrá una veeduría ciudadana para la vigilancia del proceso y también para la vigilancia y también pedir, ¿no? Y estar pendientes de que se capture a Germán Cáceres? Recordemos que incluso ya hay colaboración de Colombia, también de Perú. Hay alertas sobre una posible salida, si es que fuera el caso, para poder dar con el paradero de Germán Cáceres. Está trabajándose con la Cancillería ecuatoriana también para precisamente conseguir esa ayuda de los países y que se pueda, en el caso de ser necesario, traer a Cáceres al Ecuador. Ahora les contamos, amigos, que en una declaración de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, informó que envió un oficio al presidente Guillermo Lasso en el que pide una convocatoria ampliada al Consejo de Seguridad Pública y del Estado para tratar el caso de la desaparición y asesinato de la abogada María Belén Bernal. Saquicela aseguró que el caso se ha convertido en un problema estatal y que, por lo tanto, debería haber una reunión de todas las funciones del Estado. El pedido se da después de que convocara al Pleno de la Asamblea 2 sesiones para tratar el mismo caso. Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, comparecerá ante el Pleno el martes 27 de septiembre. Para el jueves 28 están convocados el exministro Patricio Carrillo, el comandante general de la Policía Fausto Salinas, el secretario general de Seguridad Pública Diego Ordóñez, la secretaria de Derechos Humanos Paola Flores y la fiscal general de la Nación Diana Salazar. Dentro del marco de fiscalización que lo establece la Constitución Política de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional, a través de la comisión o comisiones respectivas, tomará la investigación del caso en el marco político que le corresponde y obviamente existirán los informes respectivos. Demandaremos de la Fiscalía General del Estado esa investigación seria que obedece a este crimen de la doctora Bernal. El presidente de la Asamblea ha dicho que hay un pedido para que en estas sesiones que se van a realizar en la Asamblea Nacional haya un cambio de orden del día y poder pedir que haya una comisión especializada. Ellos han pedido, o la sugerencia es que sea la de garantías constitucionales, que está liderada por un miembro de la Revolución Ciudadana y también del ala rebelde de Pachacutic, para que sea esta comisión la que se encargue de elaborar un informe respecto de todo el proceso judicial que se ha llevado a cabo en torno a todo el femicidio de María Belén Bernal. Y claro, y las investigaciones también que apuntarán a la labor que ha hecho la policía durante estos, ya vamos a cumplir más de 20 días, si no me equivoco. Empezó esto el 11 de septiembre, estamos 27, saque usted las cuentas. Entonces sí, esto es integral porque, claro, tienen que investigar lo que ha hecho las diferentes autoridades de la Policía Nacional y es parte también del trabajo legislativo y fiscalizador que hace la Asamblea. Entonces hoy a las 13 horas está invitada Elizabeth Otavalo. Ella va a contar lo que ha pasado, lo que ella ha sentido y va a reiterar este pedido público que está haciendo tanto a Cáceres como a la policía, que les ha dicho, por favor, dígame qué pasó con mi hija. Y a Cáceres le dijo frontalmente ayer en una entrevista televisiva, Germán, mi hija te quería mucho. ¿Por qué hiciste esto? Dime qué fue lo que pasó, por qué hiciste esto, Germán, por favor, aparece, es lo que ha dicho ella. Además, sí, solo para complementar, además Virgilio Saquicela ha dicho que estas comisiones podrían determinar si fue o no un crimen de Estado, esta comisión que sugieren que sea la de garantías constitucionales en la Asamblea Nacional. Que según algunos abogados esto no es un crimen de Estado, lo que sí es un asunto de Estado, porque inclusive pues el propio presidente lo ha dicho en su intervención en la ONU, lo que ha sucedido, y ha pedido el apoyo internacional en estos temas. Así que recordamos entonces, a las 11 de la mañana, la Comisión de Justicia
les pide a Lizeth Otavalo y a 7 autoridades de Estado, mientras que a las 13 horas Otavalo ante todo el pleno de la Asamblea y mañana los 5 miembros que tú has mencionado que también están invitados para acudir al pleno. Estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta información importante, amigos televidentes. En este momento hacemos una pausa, después de la misma estará con nosotros Julio José Prado, ministro de Producción. Hablaremos del acuerdo comercial con México y temas relacionados con esta cartera. Ya regresamos. 7 de la mañana con 23 minutos y nosotros, como lo habíamos anunciado, ya tenemos en nuestra mesa de trabajo al ministro de Producción, Julio José Prado. Muy buenos días, ministro. Gracias por acompañarnos del día de hoy en esta mesa de trabajo. Tenemos varios cuestionamientos, varias preguntas sobre el tema económico y queremos empezar a hablar sobre las mesas de diálogo y estos acuerdos a los que se han llegado. Uno de ellos, la vigilancia para los precios de algunos productos agrícolas. Había un cuestionamiento de las organizaciones sociales que decían que cómo se iba a hacer esta vigilancia si no se tenía una lista de precios. ¿Cómo se está realizando ahora, ministro? Buenos días. Buenos días, Andrea. Buenos días, Lautaro, y gracias por la invitación a todos que nos escuchan a través de la señal de Ecuador TV. Pues sí, a ver, dentro de las mesas de diálogo, primero recordemos que este es un hecho histórico inédito en el Ecuador, el caso de que justamente nos hayamos sentado a conversar durante más de 90 días, que todavía no se cumplen, ¿no es cierto?, y que todavía tienen que dar resultados. Están en marcha más de 5 mesas que se han activado. Dentro de ellas yo he participado en varias, al menos en 3 o 4 mesas directamente, y en la de fijación de precios o control de precios, que es a la que tú haces referencia. Específicamente en esa hemos tenido un impasse, digamos, ¿no es cierto?, un punto en el cual no hay un acuerdo. ¿Y cuál es el punto en el que no hay un acuerdo? Que los movimientos sociales, los movimientos indígenas, lo que pedían era la fijación de al menos 44 productos industriales que sean fijados sus precios. Esto evidentemente no se puede hacer y voy a poner un ejemplo muy sencillo. El caso del yogurt, ¿no? El caso del yogurt estaba dentro de esa lista de 44 productos. ¿Cómo podemos fijar el precio de un producto industrial que tiene 50, 100 tipos de presentaciones? Yogurt con azúcar, sin azúcar, con derivados, con fruta, sin fruta, etcétera. Esto no se puede hacer y por una razón sencilla, no solo porque operativamente sería muy difícil, sino porque cuando uno fija el precio de un producto industrial, sobre todo, ese producto tiende a desaparecer de la percha y se comienzan a enfocar las empresas solamente donde ese producto tiene mayor capacidad de ser vendido, es decir, en las ciudades, en las zonas urbanas, ¿no?, en las zonas de mayor poder adquisitivo, y eso iría justamente en contra de lo que piden justamente los movimientos sociales, que haya más productos accesibles en las zonas rurales, ¿no? ¿Cómo se está entonces realizando esta vigilancia para control de precios específicamente y tanto también en estos 44 productos que era el pedido de los movimientos? De acuerdo, lo que nosotros hemos propuesto en la mesa de diálogo es que podamos avanzar con un control, vigilancia y precios referenciales de los productos agrícolas, no de los industriales, porque son más complicados, como acabo de explicar. En la parte de productos agrícolas ya existen precios referenciales o precios fijos, al menos precios fijos para cerca de 7 productos, y precios referenciales es lo que nos proponíamos poner para todo aquello resto de productos agroindustriales o agrícolas sobre todo. En los casos de estos ya existe un decreto, se está mejorando incluso la posibilidad de hacer ese decreto para que sea más claro y más directo el nivel de control que tienen que hacer todas las intendencias de las gobernaciones a nivel de todo el país, y crear incluso una fuerza adicional de tarea que pueda ir a controlar en percha el valor, o en los mercados sobre todo, los valores agrícolas, ¿no? Pero hay una buena noticia, digamos, dentro del tema agrícola. Una de las situaciones que ha hecho que suban los precios en el Ecuador, sobre todo de los insumos agrícolas y algunos alimentos, tenía que ver con la guerra de Rusia en Ucrania. El aumento de los costos de los fletes a nivel internacional, que habían subido casi en 300, 400% dependiendo del país. Y lo que estamos viendo en este momento, Andrea, es que ya el efecto de la guerra Rusia-Ucrania está siendo un poco menor de lo que temíamos, ¿no es cierto?, en términos de precios internacionales. Y segundo, el costo de los fletes, sobre todo fletes que vienen del Asia, han caído en forma muy importante en las últimas 2 semanas. Se está volviendo a la normalidad, digamos, pre-guerra Ucrania, ¿no? Pero, ministro, hay muchas interpretaciones sobre esta mesa, porque si bien es cierto, habían 5 acuerdos que sí se llegaron, pero también se decía del lado de las organizaciones indígenas, y usted nos confirma en este momento, de que hay un punto que no tiene consensos. Entonces, la duda que tenemos es, ¿está cerrada la mesa o van a volver a estar conversando y analizándola? Y en el caso de que efectivamente se suscribe el acuerdo, el acta de que no hubo consensos, ¿esto quede allí
o qué es lo que va a pasar a futuro? Bueno, parte de la metodología que hemos acordado con... Buenos días, inicialmente, gracias, doctor, gracias. Parte de la metodología que hemos acordado con los movimientos sociales en su conjunto es que vamos a poner en un acta todas aquellas cosas en las cuales haya consensos o haya puntos de acuerdo. Y también vamos a poner en el acta aquellos puntos en los cuales no tengamos un acuerdo. Por lo pronto, tenemos un acuerdo en productos agrícolas, ¿no es cierto?, para tener precios referenciales, mantener la fijación de precios en aquellos que tienen fijación de precios, y no tenemos acuerdo para todo aquello que son productos industriales. Así que eso es lo que hemos puesto sobre la mesa. Ahora, hay temas en los cuales nos hemos comprometido en forma adicional. Por ejemplo, el INEC, el Instituto de Estadística y Censos, ha propuesto justamente comenzar a trabajar en una lista mucho más amplia que pueda ser publicada ampliamente a la ciudadanía, que hoy por hoy no se publique el detalle de cómo se construyen los precios, la inflación, etcétera, y que incluso el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción podamos tomar esa base de datos y subirla para que todo el mundo conozca cuáles son los precios promedio de los productos que se venden en el Ecuador. La diferencia, Lautaro, entre un precio promedio y un precio referencial o un precio fijo es que cuando hay un precio referencial o un precio fijo no se puede vender a otro precio que no sea ese. Y entonces ahí es donde viene el pedido, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales de que sean precios fijos eso es lo que decimos que no se puede hacer en el sector industrial. O sea, la propuesta de ustedes es un precio promedio. Un precio promedio con información a la ciudadanía para que todos estemos informados de dónde y cuánto cuestan las cosas, y eso es la mejor práctica que hemos visto a nivel incluso latinoamericano e internacional. Pero insisto, lo que comenzamos a ver es que esta subida de precios, esta inflación importada que estamos teniendo durante estos primeros 6 meses del año está comenzando a bajar, y también ratificar que el Ecuador sigue siendo de los países de América e incluso de todo el mundo que mantiene una de las inflaciones más bajas, que está alrededor del 3.7, 3.8%. Ministro, ¿sí? Siguiendo en esa misma línea, en la Mesa de Fomento Productivo, si bien hubo varios acuerdos, hay uno en específico que también era un pedido de los movimientos sociales, que era pues dejar de lado a los productos agrícolas para los tratados de libre comercio. Esto, entiendo, no se acordó. Es decir, van a haber mesas técnicas después de los 90 días que puedan crear consensos en estos temas, ministro. Correcto, Andrea. A ver, un tema que así comenzó la posición, digamos, de los movimientos sociales en la mesa esta de fomento productivo, donde conversamos del tema de tratados de libre comercio. Primero, nada de tratados de libre comercio, nada de acuerdos comerciales. Eso, evidentemente, era una posición extrema con la cual no podíamos estar de acuerdo de ninguna forma. Después la posición migró hacia algo más intermedio. Sí, acuerdos comerciales, bien negociados, pero que no tengan en cuenta nada del sector agrícola o agroindustrial. Lo cual, como lo demostramos en las mesas de diálogo, no tiene sentido, porque si algo nosotros tenemos que ganar de los acuerdos comerciales es exportar más productos agrícolas, agroindustriales de la costa, de la sierra y del oriente, sin duda. Y esos productos más bien son los que más benefician a la agricultura familiar campesina, sobre todo en la Sierra Central, porque la oportunidad de exportar, por ejemplo, todo lo que llamamos hoy por hoy los superfoods, ¿no es cierto? Es decir, chocho, el amaranto, las especies, otros tipos de productos como la quinoa, son los que pueden ganar de tener un acuerdo comercial. Y es ahí donde hicimos una relación muy clara con lo que ha sucedido con el acuerdo con la Unión Europea, que acaba de cumplir 5 años de vigencia. Cuando se firmó hace 5 años de ese acuerdo comercial, se pensaba que iba a ser el acabose, el fin de varias empresas, industrias o incluso el sector agrícola del Ecuador, y nada más fuera de la realidad. Lo que ha sucedido con el acuerdo comercial con la Unión Europea es que hay una diversificación tremenda de productos, hay más exportación, y cerca del 90% de las empresas que exportan a la Unión Europea son empresas de la pequeña, mediana empresa, ¿no? Es decir, la grande es la que más volumen genera, más plata genera, pero más cantidad de empresas son las que exportan a Estados Unidos. ¿Y esto entonces se quedó en acuerdo con los movimientos sociales en las mesas? A ver, este es un punto en el cual todavía no hemos terminado de avanzar, ¿no es cierto? Ese es otro de los puntos en los cuales no hay un acuerdo, porque evidentemente nosotros creemos que para que un país de tamaño medio como el Ecuador se desarrolle y hay más oportunidades, pues evidentemente necesitamos acuerdos comerciales bien negociados que incluyan a la parte agrícola. Así que ese es un punto en el cual tampoco ha habido un acuerdo, ¿no es cierto?, específico. Y hablando de esos acuerdos comerciales y los tratados de libre comercio con China, a inicios de año se hablaba de que ya se tenía que llegar, si mal no entendemos, en noviembre
a tener ya resultados. ¿Cómo ha estado avanzando este proceso y cuándo podríamos tener ya entonces el inicio de la firma para el Tratado de Libre Comercio con la China? Correcto, Lautaro. En este mismo momento estamos haciendo algo que antes en el Ecuador no existía, que son 4 acuerdos comerciales simultáneos que se están negociando en este momento. Y te los voy a nombrar para ir viendo uno por uno. El caso de México, un avance del 99%. El caso de la China, que tiene ya en este momento un avance superior al 60% de negociación. El caso de Corea del Sur, que tiene un avance cercano al 50% de la negociación. Y el caso de Costa Rica, que también tiene un avance cercano al 60%. Este es el enfoque que estamos dándole, es decir, no solo nos enfocamos en un mercado o en un continente, sino que buscamos ampliar, ¿no es cierto?, las oportunidades a todos ellos. El caso de China que tú me comentabas, tiene un avance superior al 60%, ¿no? Ese avance superior nos va a poder llevar a que hasta final de este año podamos nosotros cerrar la negociación técnica con China. Ese es el avance que nos estamos proponiendo. Es más, la próxima semana... Para que se pueda entender la gente, a ver, negociación técnica, cerrar esto. ¿Significa qué? Significa que las negociaciones del lado chino y del lado ecuatoriano habrán terminado, ¿no? Y después viene un proceso de adecuación de textos, ¿no es cierto?, y demás, que eventualmente nos llevará a la firma del acuerdo comercial entre las dos partes, entre los dos presidentes, y después la ratificación de ese acuerdo comercial, que ya tiene que ir a la parte política. En el caso ecuatoriano tiene que ir a la Asamblea Nacional para ser ratificado o rechazado, ¿no? Ministro, y en ese caso, en todos estos que usted nos ha nombrado, ¿cómo proteger también la producción nacional? Entendemos que China es un mercado amplísimo, muy grande. ¿Cómo entonces proteger esta producción ecuatoriana? Andrea, esto es muy importante, ¿no es cierto? Si bien hay grandes sectores beneficiados, la gran mayoría del país en términos de acuerdos comerciales, también hay sectores que son más sensibles, ¿no? Y esos son los que tenemos que vigilar para que los periodos de desgravación de las importaciones que vengan de China, por ejemplo, de Corea o de cualquier otro país, pues tengan plazos largos de desgravación. Una de las opciones para que haya una protección a la industria. La segunda opción es que haya productos que puedan estar excluidos de la negociación. En el caso de China, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de productos que van a estar excluidos y que lo estamos consensuando, de hecho, ya en este momento con la industria, sobre todo manufacturera, que es la que se siente más sensible con un posible acuerdo comercial con China, ¿no? De acuerdo. Y ahora, específicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido con este acuerdo que se destata también pues en consensos y en reuniones desde mayo con el Tratado de Libre Comercio con México? Hace poco oíamos al presidente de México decir que habían 3 productos de estrella de Ecuador que aún no se llega a un acuerdo. ¿Qué se está haciendo con el banano, camarón y el atún en ese aspecto, ministro? ¿Cómo van a quedar estos consensos con México? Sí, Andrea, mira, este ha sido un acuerdo comercial dilatado. Nosotros, efectivamente, y no hay nada que ocultar aquí, ya hubiésemos querido tener cerrado ese acuerdo comercial. Ya se ha trabado, sobre todo por un producto. Los otros 2 ya hemos avanzado, sobre todo en el tema del atún mencionado por el presidente López Obrador. En esto el equipo negociador ya nos ha dado luz verde, digamos, del equipo negociador allá, ya nos hemos puesto de acuerdo, así que ese no es un problema. ¿Cuál es el acuerdo con camarón y banano entonces? En el caso de camarón y banano, lo que nos falta es que México nos responda a la propuesta que hicimos ya a nivel de presidentes, ¿no? El presidente Lasso le propuso una cuota de acceso al mercado, ¿no es cierto?, pequeña, que no signifique un efecto negativo para su producción local de banano y de camarón, pero que al Ecuador le permita poner un pie en México. ¿Cuál es la cuota? La cuota, esa me la tengo que reservar porque es un tema todavía de negociación, pero es una cuota pequeña que representa básicamente no un efecto de sustitución de la producción local de México, sino de la sustitución de importaciones de México de camarón y de banano. Es decir, nosotros no vamos a competir con México ahí, sino vamos a competir con otros países que le mandan productos, banano y camarón, a México, y eso es lo que nosotros queremos sustituir de esa posible Pero, ¿y en el caso de la tuna? Con lo que ha dicho Andrea, sí, en este caso y las declaraciones de López Obrador, ¿hay peligro de que se caiga entonces el acuerdo? A ver, nosotros le hemos dicho, Lautaro, desde el principio, si es que el acuerdo comercial con México o cualquier otro no es suficientemente interesante para el Ecuador, no vamos a cerrar un acuerdo comercial. Y clarísimo en el caso de México, si en caso de México nosotros no tenemos al menos algún tipo de acceso a mercado en cuotas, en periodos, en plazos o cualquiera que sea, para banano, para camarón y para atún, que son nuestros
tres principales productos de exportación, evidentemente no podemos cerrar un acuerdo comercial. Y en comercial. este punto no es interesante. Bueno, sigue siendo interesante. ¿Por qué? Porque ya tenemos avanzado el 99% de la negociación está cerrada y 5.000 productos, escúchenme bien todos, 5.000 productos ecuatorianos van a poder entrar inmediatamente con cero arancel al mercado mexicano, que es un mercado tremendamente interesante, ¿no es cierto?, de más de 100 millones de consumidores y que además nos permite a través de cadenas de valor poner productos agregados en productos mexicanos que después puedan exportarse a Canadá, a Estados Unidos y a otras partes del mundo. Entonces, sigue siendo un acuerdo comercial muy interesante y nosotros lo que esperamos es una respuesta ya al más alto nivel político y mientras tanto seguimos avanzando con otros acuerdos comerciales, ¿no es cierto?, como lo hemos dicho. ¿Para cuándo creen ustedes que se pueda ya cerrar el acuerdo comercial con México? Porque esto daría paso, digamos, a la Alianza del Pacífico, entendemos, claro, ministro, y eso se ha retrasado ya desde mayo. Correcto, Andrea. A ver, tenemos una fecha potencial en la cual nosotros esperamos ya recibir una respuesta de México y es la cumbre presidencial de los países de Alianza del Pacífico. Esa cumbre presidencial se dará a mediados del mes de noviembre. Está invitado el presidente Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, porque ya nosotros somos parte no oficial, ¿no es cierto?, pero sí estamos en el proceso de ingreso a Alianza del Pacífico y si es que ya tenemos una respuesta de México para el tema de camarón, banano y cerrado los otros temas que estamos en proceso, pues evidentemente podremos ir ya como miembro pleno incluso de la Alianza del Pacífico en noviembre. Si es que eso no sucede, pues evidentemente ahí sí ya tendremos que redoblar nuestra posición del Ecuador porque no podemos seguir teniendo un acuerdo comercial abierto ad infinitum, mientras también tenemos otros acuerdos que tenemos que ir negociando. Pero mantenemos el optimismo, hay mucha seriedad de lado y lado, los canales de comunicación política, comercial siguen totalmente abiertos con México. Quería terminar con una pregunta, ministro. Hace 3 meses tuvimos el paro nacional con pérdidas económicas bastante grandes. Quisiera saber si en este momento ya hay una recuperación del país y eso en cifras, ¿cuánto es? Sí, importante, Lautaro, y tengo acá algunos datos frescos, digamos, en términos de crecimiento de ventas. Primero, el crecimiento de ventas de este año, medido enero hasta julio, que es el corte que tenemos, comparado con el mismo periodo del año pasado, está creciendo al 15% anual. Y ya hemos superado no solo el periodo de la pandemia, sino que hemos superado el periodo de prepandemia. Es decir, ya no solo es recuperación, es una reactivación real de las ventas y te puedo dar el número, el valor total. Las ventas enero-julio de 2022 están en este momento en $122 millones. Comparado, por ejemplo, con el periodo de pandemia, enero-julio 2020, que estuvieron en $86 millones, y el periodo de prepandemia, que estuvieron en $107 millones. Entonces, hay un crecimiento de más de $15.000 millones frente a la época de prepandemia. Esto demuestra que estamos en el camino correcto, hay un crecimiento de las cifras macro, hay un crecimiento de las cifras micro y hay un crecimiento, Lautaro, para terminar, de las exportaciones, que es tremendamente importante. Las exportaciones del Ecuador están creciendo, las no petroleras, están creciendo por encima del 28%. Todos nuestros productos de exportación, los tradicionales y no tradicionales, están llevando. Con reducción, ¿no? El único que tiene un decrecimiento frente al inicio de año es el banano, por la caída del precio, del mercado ruso, digamos, ¿no? Sin embargo, ventajosamente, la caída de ese mercado, la afectación de la guerra de Rusia en Ucrania al banano es mucho menor de la que anticipábamos anteriormente y ventajosamente se ha logrado reemplazar con algunos mercados, pero en términos globales un crecimiento muy fuerte de todo el resto de productos, sin duda, del camarón, de la pesca, del atún, de la minería, ¿no es cierto?, y los productos como frutas y demás no tradicionales. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. 7 de la mañana con 41 minutos. Nosotros estábamos conversando con el ministro de Producción, Julio José Prado, sobre, entre otras cosas, los tratados de libre comercio que se están consensuando con otros países. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédese porque al retornar le contamos que la selección está jugando frente a Japón. Fabián Alarcón nos contará lo que está pasando con la Tri en estos momentos. Ya volvemos. Seguimos informando, amigos televidentes. Atención, la Asamblea Nacional regresa de su vacancia y 10 nuevos legisladores ocuparán las curules de quienes renunciaron para ocupar una candidatura para las elecciones del 2023. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo cuestionan las divisiones. Escuchemos por qué. La Asamblea Nacional regresará a sus labores normales después de su vacancia legislativa, pero no volverán todos.
10 nuevos legisladores se estrenarán en sus curules. 9 que se principalizaron en lugar de los que renunciaron en las últimas semanas para ser aspirantes a diferentes dignidades en los próximos comicios seccionales, y uno más que reemplazará a Hugo Cruz, quien falleció el pasado 5 de septiembre. Creo que en ese sentido el debate debería darse en cuanto a la responsabilidad de aquellos que, siendo elegidos para ocupar un cargo de asambleísta, dejan a medio camino votado el cargo para optar por otro que les pueda resultar más cómodo o más conveniente. ¿Pero quiénes se fueron y quiénes los reemplazarán? María Soledad Diab se postula para una concejalía de Guayaquil por la Alianza Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Será reemplazada por Pablo Muentes. Carlos Falqués, quien va por la alcaldía de Machala por el Partido Social Cristiano, será reemplazado por Karen Noblecilla. Pavel Muñoz, quien se postula a la alcaldía de Quito por el Movimiento Revolución Ciudadana, será reemplazado por Yairen Noriega. Juan Cristóbal Lloret, también de la Revolución Ciudadana, quien terciará por la prefectura de la Suay, será sustituido por Fernanda Méndez. Alexandra Arce será candidata a la alcaldía de Durán en Guayas y será reemplazada por Walter Gómez. Humberto Alvarado, de las filas de la Revolución Ciudadana, que va por la prefectura de Los Ríos, será reemplazado por Mónica Salazar. Sara Cabrera, en cambio, reemplaza a Carlos Zambrano, de la Revolución Ciudadana, quien es aspirante a la prefectura del Oro. Simón Remache entra por María del Carmen Aquino, aspirante a la alcaldía de Santa Elena por la Revolución Ciudadana. Y Daisy Yaquilema reemplaza a John Vinuesa, que será aspirante a la alcaldía de Riobamba por la alianza de varios movimientos locales. Por otro lado, Óscar Arcentales asumirá la curul del fallecido Hugo Cruz, que pertenecía a la bancada del Acuerdo Nacional BAN. Y veremos a más de uno en puestos clave, además en comisiones clave y con temas pendientes por tratar, recién empapándose de lo que corresponde al trabajo legislativo. Al retorno de su receso, los legisladores ya anunciaron que iniciarán el proceso de fiscalización de las actuaciones de las autoridades de gobierno, de la función judicial y de la Policía Nacional sobre el caso del crimen de María Belén Bernal. Andrea Orbe, Noticias 7. De esta manera nosotros llegamos al final de la presente emisión informativa. Gracias, amigos televidentes, por habernos acompañado. Compañeros, que tengan un excelente día de labores. Igualmente, Vero. Excelente martes.